pregunta, ya la espero. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a pasar a escuchar las palabras de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a propósito de una sesión especial que se desarrolló durante esta jornada en la Cámara de Diputados para abordar distintos aspectos en lo que tiene que ver con esta comisión contra la desinformación. Ministra, muy buenas tardes. Le pregunto cuál es el balance que hace de esta sesión y también de los distintos proyectos de resolución que se votaron relacionados a esto. Bueno, nuestro balance es muy positivo. Fue una muy buena sesión especial para abordar este tema sobre la comisión asesora que el presidente ha mandatado crear al alero del Ministerio de Ciencia y Tecnología para enfrentar el problema del fenómeno de la desinformación, que es un fenómeno global, es un fenómeno que está inquietando a organismos internacionales, a distintos países en el mundo que han ido tomando medidas también para poder enfrentarlo y que impacta también en Chile. Este es un fenómeno que se ha considerado como una amenaza a las democracias, que atenta contra derechos fundamentales de las personas, y no solo el derecho a la información, también el derecho a la libertad de expresión, que puede amenazar incluso la vida de las personas cuando se trata de la desinformación que impacta en la política pública sanitaria. Por lo tanto, nos vamos con un muy buen balance a través del debate. Una vez más se da cuenta que es posible sacarnos los fantasmas, sacarnos los demonios, desprejuiciarnos e ir al fondo del asunto, porque este tema no se trata solo de qué posición tienen los republicanos, los comunistas, los demócratas cristianos, los socialistas. Se trata de un problema global. Se trata de un fenómeno que deberíamos saber enfrentar o poder enfrentar todos y todas, porque justamente lo que hace es poner en riesgo la democracia, la convivencia democrática y derechos tan fundamentales como el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Recordemos que el derecho a la información tiene una dimensión individual, pero también colectiva. Cuando este derecho se vulnera, también se vulnera el derecho a la libre expresión de los ciudadanos y ciudadanas. Tiene efectos concretos y reales en las personas. No es un problema solo teórico, no es un problema solo que está radicado en el espacio virtual y que sea inocuo. Tiene impactos concretos, y por eso que ante un fenómeno tan complejo como lo es la desinformación, lo que considera tanto la OCDE, la UNESCO, la Asamblea General, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, la Comisión Europea de la Unión Europea, es que hay que tomar medidas y hay que saber enfrentarlo, e invitan a los estados a tomar las herramientas para poder enfrentarlo. Lo último, una comisión asesora que entrega insumos para el debate no es excluyente de proyectos de ley que ya han presentado 10 en el Congreso Nacional, no es excluyente de otros informes que soliciten los parlamentarios, no excluye el debate ciudadano que se pueda producir, no excluye tampoco el debate que la misma prensa pueda dar en torno a esto, no excluye el debate social que se pueda dar. De hecho, muy por el contrario, termina siendo una invitación a que estos temas se pongan sobre la mesa, y creemos que con el debate que se ha generado justamente a través de redes, a través de las comisiones y justamente a través también de esta sesión especial, se da cuenta que es bueno que el gobierno haya tomado una iniciativa como esto, porque pone en el centro una discusión que no se estaba realizando. Presentado por el Senado para revisar la constitucionalidad de esta comisión. ¿Cómo ven desde el Ejecutivo que se haya dado este primer paso, entendiendo que no tiene que ver con revisar el fondo? Nos parece bien, es parte del procedimiento normal. La revisión de forma que tiene el Tribunal Constitucional es más bien sobre cómo está escrito, principalmente, y lo bueno de esto es que nos va a permitir justamente ir a discutir el tema de fondo, donde nosotros, como por cierto, defendiendo los intereses del Ejecutivo y particularmente las atribuciones del Presidente de la República de crear comisiones asesoras, vamos a, obviamente, defender la creación de esta comisión asesora. La libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión, dentro de otras cosas, se resguardan con iniciativas como esta, para enfrentar un fenómeno que las está vulnerando en Chile y en el mundo. Por eso, justamente, poder abrir este debate para ver cómo, a través de una política de Estado seria y responsable, basada en la evidencia científica y el análisis comparado, podemos defender aún más derechos fundamentales de las personas y con eso también defender más nuestra democracia. Le quería aprovechar de preguntar también por la situación de convenios suscritos de manera irregular en la región del Biobío.
voy con eso, pero para terminar, perfecto, justo, la ministra de Ciencia. Vamos a pasar a escuchar entonces a la ministra de Ciencia respecto también a esta sesión que se desarrolló durante esta tarde. Bueno, lo decía la ministra Vallejo, valoramos mucho la discusión y valoramos mucho que esto se transforme en un tema de discusión. Parte de lo que abordamos desde el Ministerio de Ciencia y las razones por las que se constituyó este ministerio es precisamente para que el conocimiento científico y la evidencia esté disponible para la construcción de buenas políticas públicas. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo hoy día con la Comisión de Desinformación, igual como lo hemos hecho en materia de salud con COVID, en materia de cambio climático, en materia de inteligencia artificial. Y hoy día lo que vimos es un debate que da cuenta de la importancia de este tema y que refuerza el valor que va a tener el trabajo que va a hacer esta comisión en poner un insumo a disposición de todos quienes estén interesados, un insumo público, y que permita efectivamente construir políticas públicas en torno a esta materia que es tan importante, pero que se sustenten en evidencia, que se sustenten en conocimiento científico, que es la forma en cómo avanzamos en mejores políticas públicas. Perfecto, muchas gracias a las dos. Le quería aprovechar también de preguntar, ministra Camila Vallejo, sobre los convenios suscritos de manera irregular en la región del Biobío y la renuncia del Seremi de Gobierno que ocurrió en su momento. En ese lugar del país, le quería preguntar, ¿ustedes tenían antecedentes de que él podría haber estado involucrado en transferencias de manera irregular de recursos por parte del Estado? O si tenían antecedentes también de esta reunión que había sostenido él con Camila Polisi. A ver, el caso de la región del Biobío tiene que ver con el gobierno regional, no con el gobierno central. Cuando nosotros en el gobierno central y particularmente en el ministerio detectamos posibles irregularidades, lo que hacemos es instruir sumarios, investigaciones sumarias. Y cuando tiene que ver con evaluaciones de desempeño de autoridades o seremis en particular, lo que hacemos es hacer cambios. Entonces, la salida de ese seremi es respecto a la que la evaluación no es buena. Es la segunda situación que lo señalamos. Perfecto. Exactamente. Sí, le pregunta también respecto a la situación de convenios por una advertencia de Contraloría por parte de este ente, respecto a irregularidades que podrían haber existido en traspaso de recursos por parte del Estado. Señalan que las medidas para reparar este tipo de situaciones no deberían venir de ellos, ya que realizaron advertencias de manera anterior. Vamos a ver qué dice el detalle de esa declaración, me gustaría verla de cuál y qué tenor tenía el carácter de esa advertencia. Pero una de las cosas que se identificó efectivamente por parte, en primer lugar, del Ministerio de Vivienda y el ministro Monte, es que teníamos un modelo que se venía consolidando hace 5 años atrás más o menos, de transferencia a través de convenio sin mayor regulación, porque estaban básicamente entregadas por glosa presupuestaria. Entre otras cosas no exigía boleta de garantía, ¿cierto? Entre otras cosas no había un comité evaluador o un concurso público como pasa en otro tipo de transferencias en el Estado, donde hay pares evaluadores, donde hay distintos integrantes para evaluar técnicamente los proyectos, si es que clasifican o no, para luego adjudicar convenios de transferencia, otro tipo de transferencias directas, ¿no? Lo mismo con la licitación. En este caso no existió eso, el ministro Montes lo señaló ante el Congreso Nacional y por eso también ha hecho una propuesta de cambio de modelo para enfrentar los convenios de transferencia que vengan, para que justamente la plata del Estado, en este caso, referida a los campamentos como destino, lleguen a su destino y no quede manto de duda de una mala utilización de este tipo de recursos. Ministra. Le preguntan por cómo toma el gobierno la aprobación en la Cámara de un proyecto de resolución que pide al presidente Gabriel Boric remover al ministro Giorgio Jackson de esta cartera. Los proyectos de resolución son muchos y depende de cuántos parlamentarios estén en la sala en ese momento, al momento de votar. Hoy día tenemos buenos proyectos de resolución aprobados también y me gustaría mencionarlo porque hemos tenido hartas solicitudes y puntos políticos sobre la salida o no del ministro en cuestión y de eso ya nos hemos referido en varias oportunidades. Ustedes bien conocen cuál es la posición del presidente y del gobierno en esa materia, pero yo quiero señalar que el día de hoy también se han aprobado otros varios proyectos de resolución que valoran que el gobierno esté preocupado
por enfrentar el fenómeno de la desinformación. En otras ocasiones ha sido noticia, ¿cierto?, de que se ha rechazado la creación de una comisión asesora para enfrentar la desinformación. Hoy día ha sido respaldada la iniciativa del Ejecutivo para enfrentar esto y que incluso se le ha solicitado legislar sobre la materia. Me gustaría poner eso en el centro, ¿no?, porque a veces perdemos de vista lo que son buenas noticias y caemos en la reiteración de un solo tema en el debate público. Ministra, yo quería preguntar por el ataque conocido durante esta jornada en Traillén. Le preguntan por el ataque conocido en Traillén a un centro de salud, a una ambulancia, si han podido evaluar acciones legales para tomar. Mire, todas las acciones legales se evalúan a partir del Ministerio del Interior cuando los hechos ameritan, ¿cierto?, una acción proactiva por parte del Ejecutivo. Nosotros condenamos absolutamente los hechos de violencia, creemos que obviamente se tienen que investigar y cuando se ponderan estos hechos para que tome una acción proactiva el Ejecutivo, lo se hace a través del Ministerio del Interior. Ministra, hay también sorpresa porque a este proyecto de resolución que le preguntaba el colega, hubo votos a favor por parte de parlamentarios PPD. A propósito de lo mismo, le quiero preguntar, ¿van a abordar durante esta noche en el cónclave en Cerro Castillo estas declaraciones cruzadas que se han dado entre parlamentarios o históricos del Partido Socialista criticando fuertemente al gobierno? Nosotros nos interesa siempre dar los debates en los espacios que corresponden. Y justamente este tipo de espacios son los que corresponden para dar las discusiones políticas de fondo, ¿no? No sobre solo pacto fiscal, que tenemos una reunión para hablar de pacto fiscal, para hablar de reforma previsional y, por cierto, decir las cosas que hay que decir. En la política lo que es más deseable es que quienes componemos además una alianza de gobierno, independientemente de nuestras miradas, nuestras militancias, seamos capaces de dar un debate franco en los espacios que corresponde y no caer siempre en la lógica de dar señales o mensajes a través de la prensa, porque al final, si se respalda al presidente de la República, tiene que saberse y entenderse que de nada le sirve al presidente de la República que permanentemente por la prensa se critique al gobierno que él ha conformado, ¿no? Bien. Le pregunta respecto a la preparación de la conmemoración de 50 años y las declaraciones que hizo durante esta jornada el expresidente Eduardo Frei, señalando que... La opinión del gobierno es que en este año, donde se cumplen los 50 años del golpe civil y militar, es un año para la reflexión, para el debate, para el ejercicio de la memoria histórica. La memoria nos permite entender nuestro presente y también ver cómo mejoramos a futuro. No está disociado el ejercicio de la memoria con la mirada de futuro, van de la mano, simplemente por el hecho de que para construir un mejor futuro tenemos que aprender de nuestro pasado y no volver a repetir los errores. Es del ABC de cómo entendemos el ejercicio de la memoria. Entonces, esta separación un tanto mecánica de lo que es el pasado, el presente y futuro, cuando se trata de construcción democrática y fortalecimiento de la democracia, es la verdad improcedente, ¿no? Cuando uno piensa en una familia, ¿no?, cuando las familias piensan en cómo mejoramos hacia adelante, cómo mejoramos nuestro proyecto de vida, también lo hacemos recogiendo nuestras historias pasadas, ¿no?, y cómo mejoramos, cómo evitamos ciertos errores. Lo mismo pasa en una sociedad. Entonces, creemos que estamos en una oportunidad histórica a los 50 años del golpe civil y militar de reflexionar, de hacer un ejercicio, hombres, mujeres, jóvenes, personas con juventud acumulada, como decía la expresidenta, e independientemente de la militancia política, para renovar nuestro compromiso y nuestros votos por la democracia, la paz, la igualdad, la justicia social y la sana convivencia democrática. Ministra, preguntarle también por el caso de Cultura del Ministerio. Le preguntan ahora por el caso de irregularidades al interior del Ministerio de la Cultura y la salida de 2 autoridades de esa cartera. ¿Hay alguna autocrítica por parte del gobierno? Sobre si hay alguna autocrítica por parte del gobierno.
Bueno, ahí estaban entonces las palabras de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a propósito de su concurrencia al Congreso Nacional para participar de una sesión especial desarrollada en la Cámara de Diputados a propósito de esta comisión contra la desinformación que ha sido aprobada mediante decreto por parte del Ejecutivo. Su balance es positivo, considerando que de los 7 proyectos de resolución no se aprobó ninguno impulsado por parte de la oposición, sino que más bien los aprobados fueron 2 impulsados por partidos del oficialismo, y además estuvo refiriéndose a otros temas que tienen que ver también con la situación de los convenios suscritos de manera irregular y otros temas de la contingencia. Nosotros, por supuesto, les vamos a estar informando de todo el acontecer legislativo desde acá en todas las plataformas de T13. Buenas tardes.